Salud TV. En nuestro segmento de diabetología tuvimos la participación del Dr. José Eduardo Almengor, quien brinda los servicios de control del pie diabético, defectos circulatorios, neuropatía diabética y calambres, atención a mujeres embarazadas, cesáreas, atención de partos las 24 horas, atendiéndoles en su clínica médica en la calle Real de Malagatán San Marcos, a la par de Farmacia Higia. Reserva tu cita al 7776-9884 y 5616-3266. Clínica Médica del Dr. José Eduardo Almengor. Estimados y público de el famoso programa Salud TV, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Es para mí mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes para poderles hablar algo sobre el tema de la diabetes, como hemos venido haciendo. El día de hoy vamos a platicar sobre la historia de la insulina. El estudio y la investigación de la diabetes en el transcurrir del tiempo han generado 4 premios Nobel y diversos premios en otros órdenes. La historia se remonta desde que se conoce algo de la insulina, se remonta a los años 1900, cuando se creyó que el extracto de páncreas vendría a revolucionar el triste control de los diabéticos. Esto nos vino a empezar a dar cierta esperanza para los pacientes que realmente no producían nada de insulina y empezaron ya a investigar sobre lo que era el extracto del páncreas. En 1869, Langerhans, siendo un estudiante de medicina, describió los islotes llamados así y que no tenían ninguna función digestiva y que se le atribuía la producción de un extracto que era el que controlaba el azúcar en nuestro cuerpo. En 1889, Minkowski y von Mering mostraron que a perros que se les había quitado quirúrgicamente el páncreas empezaban a presentar síntomas muy parecidos a los que produce la diabetes en el humano. A principios de los años del año 1900, Seulzer trató a un diabético moribundo, lo trató con extracto de páncreas y él mejoró notablemente, pero que falleció al agotarse el extracto que se le había dado. Posteriormente, de 1916 a 1920, Paulzer describió cómo la inyección de extracto de páncreas reducía los valores de glucosa y cetonas en los perros que se les había quitado el páncreas o a los perros que tenían la diabetes. Finalmente fueron Frederick Banting y Charles Best los que después de estudios obtuvieron nuevamente el extracto de páncreas y que empezaron a usarlo para normalizar los niveles de glucosa en perros. La primera persona que se le aplicó el extracto de páncreas fue Leonard Thompson, de 14 años, que estuvo un tiempo tratándose con extracto de páncreas y que mejoró notablemente su estado y su semblante, pero que posteriormente, cuando se agotaron esos tratamientos, fue deteriorándose. En 1958, Frederick Sanger recibió premio Nobel por trabajos relacionados con insulina. En 1969, también Dorothy Hodgkin también recibió un premio Nobel. Vino posteriormente el uso de bombas, ya que empezaron a poner ya más énfasis en el extracto de páncreas, empezaron a sintetizar la insulina, vinieron el uso de bombas de infusión permanente. Estas al principio dieron resultado, pero posteriormente hubieron muchos pacientes que tuvieron bajas de azúcar muy grandes, o sea, las hipoglicemias,
y hasta que lograron modificarlas y perfeccionarlas. Hoy en día hay gente que sí las usan. El inconveniente es que es algo demasiado, pero demasiado caro. En la actualidad se han hecho, se vienen perfeccionando los trasplantes de páncreas y los trasplantes de islotes de Langerhans, pero que vienen todavía perfeccionando estas técnicas. Pero lo único que se tiene es que hay que recordarse que siempre el paciente que recibe estos trasplantes tiene que estar tomando constantemente medicamentos para evitar que esto se rechace. Al inicio, cuando ya perfeccionaron la insulina, la extraían de los animales, especialmente del cerdo, que es era la insulina más parecida a la que produce el humano, y estuvieron usando por mucho tiempo y perfeccionando esto, pero se daban cuenta que generalmente la insulina extraída de animales daba muchos efectos secundarios. Entre los efectos secundarios que tenían eran las reacciones alérgicas. Actualmente la insulina se extrae por técnicas de bioingeniería de la levadura de cerveza y el pan modificados para sacar la insulina. También lo han llegado a perfeccionar la insulina que se utiliza. Hay insulinas de duración corta, insulinas de duración media, insulinas de duración rápida, las intermedias y así sucesivamente una serie de insulinas. Y hoy en día en el mercado existen ya varias clases de esta insulina. Entonces tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que el hecho de que nosotros digamos que la insulina es necesario no es que esto sea malo. Muchos temen que cuando les dicen que son diabéticos, que van a tener que usar insulina, y piensan que ese es lo peor, que ese es lo último, pero eso no, al contrario, la insulina es salvadora. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos en el tiempo adecuado la insulina, vamos a proteger el organismo, vamos a evitar las complicaciones que hace realmente el azúcar. Generalmente, cuando hay muchas personas que cuando ya empiezan a usar insulina ya tienen las complicaciones de la diabetes, y cuando empiezan a usar la insulina empiezan a tener más manifestaciones de esas complicaciones, y por último terminan echándole la culpa que la insulina les afectó esto, que la insulina los dejó ciegos, que la insulina les hizo esto. Pero realmente, si nosotros utilizamos bien la insulina en tiempo adecuado, en el momento indicado, vamos a tener muchas mejoras y muchas prevención de muchas complicaciones para más adelante. Así es, estimados amigos, que no es que cuando el médico les diga a ustedes que hay que usar insulina no es lo último. Yo sé que actualmente tenemos mucho miedo, y que para mí el único inconveniente es que a veces la persona tiene que adecuarse, tiene que saber, que tiene que aprender una buena técnica para aplicarse a ellos mismos su insulina, y que tienen que pensar en que se van a pinchar, pero el pinchazo no es molesto, porque si nosotros tenemos una buena técnica en la aplicación de la insulina, vamos no a tener ninguna molestia. Se dice que una insulina bien aplicada no duele ni arde, que si la insulina está bien, la técnica es buena, no vamos a tener molestias. Pero como les digo, tenemos que prepararnos mentalmente para que podamos utilizarlo y hacerlo de una manera adecuada. Posteriormente, yo pienso que en próximos programas vamos a hablar sobre cómo debe de usarse la insulina y ciertos tips para que la insulina sea un medicamento
de mucho provecho y de mucho beneficio para los pacientes que realmente tengan que utilizarla. Así es, amigos que estamos una vez más pendientes de ustedes, tratando de llevarles consejos sanos para que ustedes puedan mantener un buen control de su diabetes. Muchas gracias y hasta pronto. Saludo TV. En nuestro segmento de diabetología tenemos la participación del Dr. José Eduardo Almengor, quien brinda los servicios de control del pie diabético, defectos circulatorios, neuropatía diabética y calambres, atención a mujeres embarazadas, cesáreas, atención de partos las 24 horas, atendiéndoles en su clínica médica en la calle Real de Malagatán San Marcos, a la par de Farmacia Higia. Reserva tu cita al 7776-9884 y 5616-3266. Clínica Médica del Dr. José Eduardo Almengor.